Todavía no empezamos. ¿No? Buenas tardes a todos y a todas. Esperamos que estén todos muy bien y les agradecemos que nos acompañen en esta tarde en un nuevo conversatorio de la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales de Chile, AICE. En esta ocasión hablaremos sobre dispositivos de disipación de energía desde una perspectiva normativa, desde una mirada de la aplicación, así como también desde la mirada de la fabricación. Lo que nos motiva es que, si bien las virtudes técnicas para el control de la respuesta estructural, dado la inclusión de dispositivos de disipación de energía en sistemas estructurales, ha sido extensamente estudiada y documentada en las últimas décadas, su uso en sistemas estructurales reales, es decir, en proyectos, aún es escaso, y el conocimiento técnico para su correcta implementación aún no ha permeado las oficinas tradicionales de diseño estructural. Siendo Chile, como sabemos, un país con alta amenaza sísmica, una de las mayores del mundo, resulta vital que la profesión y la práctica profesional conozcan sus virtudes y dificultades a la hora de emprender diseños que incorporan dispositivos de protección sísmica y, en particular, dispositivos, en este caso, de disipación de energía. En este conversatorio presentaremos los aspectos normativos existentes en Chile para el diseño de estructuras que consideren dispositivos de disipación de energía, así como también algunas de las experiencias de aplicación en proyectos del sector habitacional e industrial. Finalmente, y dada su relevancia, abordaremos aspectos relacionados con la fabricación y suministro de sistemas o dispositivos de disipación de energía. Ahora bien, antes de comenzar, como siempre, queremos agradecer a nuestros auspiciadores: BSL, Simpson Strong Time, Melón Hormigones, Contec, ASA, Magueva y CABE, que hacen posible el desarrollo de todas nuestras actividades como este gran conversatorio. Además, le contamos que, con el objetivo de llegar a todos ustedes con las novedades de ICE y el sector para distintos canales, y del sector, disculpen, para distintos canales, hemos creado la comunidad ICE en WhatsApp, por lo que queremos invitarlos a que se sumen a ellas. Ya somos más de 100 miembros los que participamos de este canal,
Así que los invitamos a sumarse a través del código QR, disculpen, que están apareciendo en este momento en sus pantallas. Doy un par de segundos ahí para que puedan escanearlo. E insisto, por favor, súmense a esta iniciativa. Ya somos más de 100 miembros. En general aparecen noticias muy atingentes a todo lo que convoca nuestra profesión. Ya. Volviendo a lo que nos convoca, les contamos que hoy nos acompañan tres grandes profesionales, expertos en el área de la disipación de energía, expertos en dispositivos de disipación de energía, quienes abordarán los distintos aspectos que nos ayudarán a entender y conocer cómo podemos aportar desde la ingeniería estructural en este tema tan importante para nuestro país. Antes de presentarles a nuestro primer expositor, les queremos informar que todos ustedes tienen habilitado un módulo de preguntas en la cual pueden ir realizando consultas simplemente escribiendo el título de este. Nosotros vamos a estar continuamente analizándolas, aglomerándolas para poder hacer preguntas al final de la sesión. Al final de cada una de estas exposiciones, eh, iremos, como les decía, haciendo un resumen. Y si hay alguna pregunta planteada por alguna otra persona, los invitamos a que las marquen con un like o un me gusta. De esta manera vamos a poder filtrar aquellas que generan más interés en ustedes. Para dar inicio a este conversatorio, vamos a dar la bienvenida a Rodrigo Ramales Saavedra, quien nos hablará sobre la norma chilena NSH 3411 para diseño de edificios con disipación de energía. Rodrigo Retamales es ingeniero civil de la Universidad de Chile y obtuvo su grado de doctor en ingeniería sísmica y estructural en la State University of New York at Buffalo, donde efectuó un postdoctorado en calificación sísmica experimental, absolutamente atingente al tema de hoy. Actualmente, Rodrigo es ingeniero senior en Seismic Intelligence, empresa dedicada a apoyar a autoridades, inversionistas, contratistas, diseñadores y propietarios que buscan mitigar los riesgos y alcanzar la resiliencia sísmica en sus proyectos. Rodrigo es especialista en materia de control de vibraciones, diseño de estructuras con disipación de energía y aislación sísmica, diseño por desempeño y protección de operación de infraestructura crítica y estratégica. Rodrigo también es profesor titular de la cátedra de pre- y posgrado de sistemas pasivos de protección sísmica en la Universidad de Chile. Actualmente es director de la International Association for the Seismic Performance on Non-Structural Elements, SPONS, y coordinador regional para América Latina y el Caribe de la International Society for Seismic Isolation and Energy Dissipation, ASISI. Con 25 años de experiencia, más de 300 proyectos ejecutados y medio centenar de publicaciones científicas, ha participado activamente en el desarrollo de normativas para diseño de estructuras con aislación sísmica, para diseño de estructuras con disipadores de energía, para diseño sísmico basado en desempeño, para rehabilitación de estructuras, rehabilitación sísmica de estructuras y para diseño sísmico de componentes y sistemas no estructurales, entre otros. O sea, tenemos un lujo de presentador en este día. Gracias, Rodrigo, a ti por, por expresar tu experiencia y todo el conocimiento que tú tienes en estos sistemas. Así que los invito nuevamente, recuerden que hay un módulo de preguntas, así que ahí molesten, aprovechemos que Rodrigo está acá, lo molestamos con bastantes preguntas al cierre de la sesión. Ahora dejo con ustedes a nuestro segundo invitado, que es Cristian Ursúa, quien nos hablará del desarrollo de un disipador friccional para aplicaciones industriales. Cristian Ursúa es ingeniero civil con maestría en ciencias, mención ingeniería sísmica de la Universidad de Chile. Actualmente es especialista senior en la empresa JRI Ingeniería y es socio fundador de AMU Ingenieros. Posee 19 años de experiencia en el desarrollo de proyectos mineros, energéticos y de edificación urbana. Su área de expertise comprende el diseño y revisión sísmica de estructuras industriales de acero y hormigón armado para zonas de alta amenaza sísmica, considerando métodos tradicionales y avanzados a través del uso de dispositivos de disipación de energía y análisis especiales. Es inventor de un disipador sísmico friccional recientemente patentado y posee diversas publicaciones en revistas y congresos nacionales e internacionales. Es miembro del Comité Técnico del Instituto Chileno del Acero, ICHA, y participó activamente en la actualización del año 2023 de la norma NSH 2369, diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales. Se ha desempeñado también como profesor part-time de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes y también es profesor del Magíster en Ingeniería Estructural y Sísmica de la misma universidad. Ahora dejo con ustedes a Cristian, bienvenido. Un agrado tenerte aquí con nosotros y muchas gracias desde ya, Cristian.
Muchas gracias, Miguel, y aprovecho solo todo. Me alegro mucho que se den esta instancia. Voy a compartir pantalla, a ver si se ve la presentación. Ustedes me avisan si se Se ve ve, bien. se ve perfecto, Cristian. Súper. Esto es un tema que aún un poco está en trabajo porque efectivamente se están preparando la fase experimental, tal como lo indicaba Rodrigo. Eh, pero es súper bueno, creo yo, porque da luces de cómo la aplicación genera ciertos desafíos dependiendo particularmente en, digamos, en el entorno de aplicación. Y tal como lo explicaba muy bien Rodrigo, esto está pensado para edificios, pero cuando uno lo quiere llevar a la industria, que es como mi campo de acción, presenta algunos desafíos que son importantes entender. Eh, Primero quiero dar los agradecimientos, ¿cierto? A JRI, quien ha patrocinado esto con Don Juan, ¿cierto? Carlos Peña hizo de consultor, él también habíamos trabajado antes, ¿cierto? En diseño de edificios con BRB, así que fue un súper apoyo ahí también para tener esta visión externa y alimentar la idea de esta invención. Y obviamente don Manuel Navarrete, que está de cabeza con los análisis, y por supuesto a ti, Miguel, y a Rodrigo Astroza, que nos ayudaron mucho en términos de lo que es digamos, los análisis y la amenaza. ¿Cuál es la problemática en particular? Es que en Chile, en la industria, como ustedes bien sabrán, muchas de las plantas, digamos, quizás hasta la mayoría, fueron diseñados antes de la 2369 del 2003, ¿cierto? Entonces, cuando vienen los procesos digamos, de mejora, ¿cierto? Los overhauling que se llaman de aumentos de capacidad que implican la adecuación de equipo, ¿cierto? Los seguros piden el cumplimiento normativo. Y ahí tenemos un problema, porque los proyectos de refuerzo tradicionales son costosos, pero más que digamos, los costos asociados directos tienen que ver con el dolor más grande del cliente que tiene que decir, oiga, vamos a empezar a reforzar esta estructura, ¿cierto? Y ahí hay desde proyectos buenos hasta la soldada de planchita infinita, que eso, digamos, de frente no se hacen, pero el problema es la paralización de la planta. O sea, en realidad, un día de paralización de cualquier minera importante paga la estructura completa. Si el problema es que no hay tiempo para construir. No es tanto un problema de plata en la gran minería. Entonces, la solución tiene que ver con aplicar un dispositivo que nos permita ir por la vía de los análisis especiales, ¿cierto? En el contexto normativo, que me libere todos los requisitos que justamente son los que muchas veces nos atrapan, como las capacidades locales o el detallamiento dúctil, ¿cierto? Que no necesariamente están asociados a que haya una deficiencia de resistencia, sino que a veces estos cumplimientos de requisitos, ¿cierto? Que son adicionales para garantizar la ductilidad de la estructura y no los cumplen las estructuras antiguas, nos dejan atrapados. Entonces, los análisis especiales nos permiten de alguna forma demostrar analíticamente y por supuesto con los ensayos de los dispositivos de que esta cuestión tiene una salida alternativa, ¿cierto? La disipación friccional es ampliamente demostrada, ¿cierto? Hay que tener ciertos cuidados porque se producen unos fenómenos microscópicos complejos, pero se controla a partir del control del uso de los materiales, ¿cierto? Y tiene la gran gracia de que se puede aplicar a estructuras existentes, que es como el nicho el nicho de la aplicación en sí industrial, ¿cierto? Lo existente, pero no hay ningún problema en aplicarle a la estructura nueva, ¿cierto? Entonces, para un poco mostrar de qué se trata esto, básicamente una columna existente que tiene sus pernos de anclaje, ¿cierto? Una placa base tradicional, ¿cierto? Esto se conecta a un dispositivo disipador, ¿cierto? Que permite elongar los pernos, ¿cierto? Y llevarlos a placas friccionales, una que está adosada a los pernos de anclaje y por ende a la fundación, ¿cierto? Y otra que está adosada a la columna metálica existente. Por lo tanto, aquí interiormente existen holguras que permiten el levantamiento de la columna, ¿cierto? Un levantamiento controlado porque yo tengo control de ese gap vertical y generan estéresis. Entonces, ¿por qué esto? Uno podría decir, bueno, es como un perno de anclaje, sí, pero tiene la gracia de que es un perno de anclaje que trabaja en dos direcciones, ¿cierto? Que es un perno de anclaje que trabaja para arriba y para abajo. Y el perno de anclaje, a diferencia del perno de anclaje tradicional que solo trabaja hacia arriba, ¿cierto? Entonces, naturalmente tengo un ciclo histerético el doble de amplio, tengo mucho mayor control, ¿cierto?, de la fricción, y por lo tanto puedo, a través de esta disipación acotada en la base, hacer que la estructura presente, ¿cierto?, una resistencia suficiente
dado que estoy imponiendo en la base un límite al input de energía. Entonces, acá se puede ver un poco la idea del funcionamiento, y tiene una gran gracia en la estructura industrial. Existe una problemática, ¿cierto?, de que fundamentalmente son susceptibles a muchos cambios en su vida útil. Y además las distribuciones de masa y rigidez, y por lo tanto la distribución de fuerza en altura de una estructura industrial que está básicamente hecha para la soportación de equipos, o sea, son inherentemente irregulares, como es su esencia ser irregular en términos de masa y rigidez, hace que la distribución de fuerza en altura sea compleja. Por lo tanto, la aplicación de dispositivos tradicionales de alguna forma eh, presenta desafíos porque me empezarían a aparecer dispositivos que serían diferentes en altura, ¿cierto? No tendrían la regularidad a la que estamos normalmente acostumbrados. Y eso presenta un desafío. Y además que la estructura puede cambiar, así que todos los análisis que se tengan, ¿cierto?, sobre la superestructura podrían en algún punto de la vida útil no ser igual de válidos y dejar un poco en los sistemas de protección en que se hayan incurrido, salvo que sean otro tipo, por ejemplo, los que sí se usan regularmente en muelles o en grandes estanques donde se aísla el estanque de la fundación, cosas de ese tipo que son sistemas que no pierden su concepto de funcionamiento en el tiempo. En cambio, en estructuras de proceso sí ya se complica un poco esta forma como más tradicional. Entonces, acá, por ejemplo, a la izquierda, este es el símbolo de constitución, ¿cierto? Del Maule, digamos, el registro de constitución, y es más bien solo para que se hagan una idea de cómo funciona, ¿cierto? A la izquierda está sin disipador y a la derecha está el mismo sistema con disipador. Entonces se puede ver, ¿cierto?, cómo hay un muy buen control de la respuesta estructural y además se evitan estados de falla que podrían ser incluso peligrosos en estructuras, ¿cierto?, que son prenorma, por decirlo así, ¿cierto?, que no había protección explícita, por ejemplo, en la formación de roturas plásticas, en el encuentro de arrastramientos Chevron, ¿cierto? No hay mayor protección de las columnas, y las columnas se diseñaban para cargas reducidas igual que las diagonales, y por lo tanto eso podría inducir un mecanismo de colapso global, ¿cierto?, en las columnas, si es que las fuerzas fuesen demasiado importantes o se produciera un sismo intenso en la cercanía de la estructura, ¿cierto? Hay una serie de digamos, de protección a la estructura que se produce utilizando digamos, los sistemas de disipación en la base. La base, digamos, representa un punto de aplicación de disipación extraordinariamente eficiente e independiza lo que esté en la superestructura de lo que ocurre, digamos, abajo. Entonces, es una limitante del input. Así que, por ese lado, los sistemas industriales como que funcionan bien con esta lógica, con esta idea de que la disipación ocurre en la base más que en su sistema sismo resistente. Eh, como prueba de los dispositivos es bueno probar los arquetipos, ¿cierto? Primero un arquetipo y después una estructura. Los arquetipos son estructuras bien regulares como las que se ven aquí a la derecha. No sé si logran ver, déjenme ver si puedo poner acá el puntero. Eh, puntero láser, aquí tengo. Pues acá se ve una estructura, ¿cierto? Estructural industrial. La industria, los edificios de procesos son fundamentalmente estructuras retrasadas de varios niveles, ¿cierto? Y lo que yo voy haciendo es generar distintas estructuras para hacer los análisis que varíen sus propiedades, ¿cierto? Sus periodos fundamentales de manera suave. ¿Para qué? Para evaluar que los análisis sigan ciertas tendencias. Entonces yo tengo que asegurarme que mi dispositivo no presente singularidades, ¿cierto?, en su desempeño. Y por supuesto, las características de las cargas que se ven acá, ¿cierto?, son de naturaleza industrial, igual que de la sobrecarga, y también se consideran algunos niveles con equipos, pero sin duda es una simplificación, ¿cierto? Es una simplificación justamente para, como nos contaba Rodrigo, poder evaluar cuál sería el B1 equivalente, pensando en que estos sistemas están ahí, están como entre categoría 2 si uno lo piensa en plano, pero también son parte de la conexión misma de la estructura a la fundación. Entonces, es algo que está como entre medio. En ese caso, dado que la norma está pensada en edificio, ¿cierto? Y no hay una conexión explícita con la 2369, se genera una problemática en la cual me quiero detener brevemente, que tiene que ver con que los espectros de 2745, ¿cierto? Que básicamente son los que toma la 3411, como bien lo indicaba Rodrigo, es un espectro envolvente.
Entonces, cuando uno quiere hacer un análisis para un sistema como este, que es un sistema nuevo, que no es parte de los sistemas como tradicionales o conocidos, no puedo ir a estas caracterizaciones, ¿cierto?, para poder realizarlas con el análisis modal espectral, ¿cierto?, que son de uso más generalizado, y me veo con la necesidad de ir a los análisis especiales, ¿cierto?, hacer análisis dinámico, tiempo-historia, ¿cierto?, inelástico. Y obviamente lo hago para dos niveles, ¿cierto? Un nivel de diseño para todo lo que sea la estructura, no sean los fusibles, en este caso los disipadores, y lo hago con el sismo máximo para todos los elementos que sean críticos, incluido el disipador, columna y otras cosas que también uno quisiera proteger a todo evento. El problema se produce que cuando yo quiero seleccionar registros sísmicos, busco registros sísmicos reales en base a un espectro objetivo que va a ser el espectro objetivo de, digamos, de la 3411, no voy a encontrar. Y voy a tener que escalarlos a tal nivel que las demandas van a ser incompatibles. El espectro 2745 es un espectro mucho más ancho, que tiene otros fines, ¿cierto? Tiene los fines del diseño por aislación, ser conservador en deformaciones. Sin embargo, cuando yo lo trato de cotejar con una amenaza para el sitio, no son cosas que conversen del todo bien. Eh, y el problema de eso va a ser que voy a producir un escalamiento excesivo de registros. Entonces, eso me va a obligar, ¿cierto?, a utilizar el ajuste espectral de los registros para poder calzarlo al espectro. De hecho, si ustedes van a la 2745, eso mismo lo declara. O sea, dice cuando ustedes busquen registros reales para ese espectro, van a terminar escalando tanto que van a tener que hacer ajustes espectrales. Pero esa parte como que en general al equipo de desarrollo no nos gustaba tanto porque era como tenemos tantos registros pero no nos sirven. Era como que en realidad nos tendríamos a pensar de que el objetivo era el malo más que los registros estuvieran malos. Dicho eso, el análisis se hizo para dos sets, ¿cierto? Los registros reales que se pueden ver acá, que sí se ajustaban a una amenaza que se hizo para determinados sitios de estos ejemplos, ¿cierto? Todo está orientado a la minería en el norte grande, y para registros artificiales. Entonces, claro, se ve rápidamente que en periodo corto las diferencias no son tan grandes, pero a partir de los 0,4 segundos, y pensamos que entre 0,1 segundo y 0,5 segundos existen más o menos el 80% de las estructuras de procesos industriales, ¿cierto? La diferencia era notoria, era notoria. Entonces, ahí se da una problemática que es importante tener presente, que es el hecho de que muchas veces, si el espectro objetivo no es correcto, si no se va a hacer una amenaza sísmica, o si lo estamos haciendo en base a una norma, pero esa norma no es del todo representativa de la amenaza, podemos tener una diferencia que nos va finalmente a hacer dimensionar dispositivos que cuando lleguen los registros reales no se activen, porque van a estar dimensionados por una fuerza mucho más grande. Entonces, esos son los resguardos que tenemos que tener de que este tipo de tecnología estamos haciendo un nivel de precisión en análisis bastante importante, pero por lo mismo no tiene sentido aplicarla a mi juicio si no están acompañadas, ¿cierto?, de una definición de la amenaza sísmica bastante más depurada que la norma, ¿de acuerdo? Em, Cuando Rodrigo dice de que la idea es que se pueda simplificar para fomentar su uso, eso es absolutamente necesario, ¿de acuerdo? Pero lo que yo estoy hablando en específico es una aplicación industrial súper particular que tiene que ver con el desarrollo de un dispositivo, pero además de estructuras que son extraordinariamente irregulares, tanto en masa como en rigidez. Entonces, esto un poco difiere, yo estoy haciendo, digamos, presentando una problemática, pero que se da por un lado o se da de una necesidad de mucho mayor complejidad que tiene que ver en la industria con la aplicación general. O sea, lo que estoy presentando aquí, ¿va a ocurrir en la industria? Sí, pero esto es algo que no está considerado por la norma, ¿cierto? La norma no está pensada para la industria, por lo tanto no es una deficiencia de la norma, simplemente que yo estoy utilizando la norma, estoy forzándola en ausencia de otra para una aplicación en la cual no es su alcance. Entonces, aquí un poco la fuerza artificial es mía. Ahora, en vista de esta problemática y en la manera de poder hacer algo que contribuyera en esta dirección, dado que es súper, o sea, los que hemos trabajado en esto les pasa lo mismo, digamos, porque este es como el paso uno, ¿cierto? La definición de los registros. Eh, Básicamente en la 2369 del 2023, ¿cierto? Que ahora estamos ajustando el comité, ¿cierto? De la versión 2024, esto está resuelto, afortunadamente. O sea, sin ser perfectos, los espectros normativos, ¿cierto? Particularmente los de los suelos duros, y ahora se extendieron
en dos suelos más, o sea, están definidos dos suelos más respecto a la versión 2023 y la versión 2024, o sea, están todos los suelos de la A al E, son en general, sin ser perfecto, insisto, bastante más representativos de la amenaza y además la norma misma me da métodos de selección de registros, de cómo generar una amenaza, de cómo hacer el procedimiento mismo, mucho más preciso. Entonces me da mucho más herramientas, lineamientos para hacer esto de una manera más adecuada para el mundo industrial de lo que podría tratar la 3411 y en ese sentido creo que hemos tenido un avance normativo, ¿cierto? Y la 3411 sigue funcionando en su universo de manera bastante adecuada y que sea, digamos, como decía Rodrigo, orientada a la realidad chilena, también me parece súper importante, digamos, ¿de acuerdo? Entonces quería hacer esa mención. Lo mismo ocurre cuando yo trato de evaluar, digamos, los drifts horizontales, ¿cierto? Cuando yo lo hago con registros artificiales, ¿cierto? Aquí cada una de estas estructuras representa un arquetipo, ¿cierto? Acá son los periodos fundamentales y se ven tan separados como por 0,05 segundos unos de otros, ¿cierto? Y se ve que también la respuesta de los registros artificiales es bastante más grande que lo de real. Entonces, puedo empezar a tratar de rigidizar la estructura para tener un cumplimiento de algún drift, ya sea normativo u otro que yo imponga, pero finalmente va a estar asociado digamos, a la diferencia que tenga el espectro objetivo respecto a la amenaza del sitio. Entonces, importante ser bastante cuidadoso en la selección de los espectros objetivos, ¿cierto? Para la selección de registro. Después la idea es poder, digamos, probar esto en sistemas reales, que básicamente estos son todos sistemas construidos, pero con la norma. Entonces, ¿qué se hace para poder mejorar su aplicación? Se llevan a un estándar pre-norma, o sea, se diseñan según las disposiciones y los criterios de diseño que habían antes del 2003, que en general era una mezcla más o menos del CD7 de Codelco y copias de los otros criterios de diseño, entonces se llevan a ese estándar, se les reduce sus capacidades, ya no cumplen con la norma actual y se le implementa este método, ¿cierto? Y aquí a la derecha se observa más o menos lo que pasa, ¿cierto? O sea, también tengo un B1, que como también pegaba Rodrigo, es la relación de los cortes basales de los métodos sin disipadores y versus con disipadores, y se observa que digamos, por lo menos para sistemas en periodo corto, se observan reducciones que son comparables al sistema, del sistema sismo resistente de una estructura industrial digamos, general. O sea, estamos hablando que los registramientos permiten reducciones de hasta R igual 5, ¿cierto? En la respuesta, y acá estoy hablando de que consigo en ciertos puntos entre 1,5, o sea, y aquí ya básicamente estoy observando sobre resistencia, pero logro tener en ciertas zonas reducciones considerables. O sea, ¿qué quiere decir esto? La incorporación de estos sistemas en estructuras industriales me puede permitir eliminar el reforzamiento, porque como decía, muchas veces no es un problema de resistencia, o sea, no es que la estructura diseñada pre-norma tenga un problema per se, sino que de fuerza, digamos, de resistencia, sino que muchas veces no cumple con las disposiciones de detallamiento. Entonces, yo a través de esto tengo un fusible que hace la función de proveer la ductilidad y el resto de la estructura no se ve amenazada y tiene la resistencia suficiente. Y si no la tuviera, tengo ya la posibilidad de hacer un refuerzo puntual, ¿cierto? A lo mejor las diagonales del primer nivel son las que voy a tener que reemplazar. Bueno, va a ser el primer nivel, pero no va a ser toda la estructura. ¿De acuerdo? Y también, digamos, el drift lateral está súper controlado, ya sea para los registros reales y artificiales, y nuevamente ahí uno puede observar su efecto. Ahora, siguiendo en el mundo de los, digamos, de los análisis solamente, pero da una buena idea, en este tipo de aplicaciones que no están dadas, digamos, por, por un fabricante, ¿cierto? No es una tecnología que haya sido una tecnología conocida, es importante, por supuesto, hacer lo anterior, que nos da una respuesta global y nos permite entender lo que estamos haciendo, pero sin duda hay que hacer un análisis que tiene que ir mucho más en la dirección de lo micro, ¿cierto? Ver que todos los componentes funcionando según como estamos suponiendo tengan la capacidad digamos, de desarrollar tanto los niveles de disipación, ¿cierto? Como de resistencia. O sea, van a haber ciertos elementos, en este caso las placas friccionales, que van a generar una fuerza de roce que se va a transformar en una histéresis que me va a permitir reducir la energía,
Sin embargo, el resto de los elementos va, digamos, a soportar fuerzas bastante importantes. ¿Cuál es la fuerza más importante que va a soportar esto? Es básicamente cuando la columna baja, ¿cierto? Y los pernos de anclaje, que fueron originalmente diseñados para las tracciones, empiezan a tomar compresiones. Y por eso estos elementos copla, digamos, permiten aumentar la resistencia de la tracción y tienen una geometría compleja, por lo tanto, este tipo de análisis son importantes para poder revisarlo. Y básicamente lo que yo termino haciendo, ¿cierto? Son elementos que tienen modelada una imperfección inicial, que es la admisible por construcción, ¿cierto? Y después, básicamente, yo establezco su curva monotónica no lineal y veo dónde el roce, y siempre tengo que cuidar, y aplicando todos los factores de seguridad, por supuesto, cuidar que el roce nunca esté cerca del pandeo de este componente compuesto, digamos. Y es una manera de proteger el todo y después ya con eso yo puedo irme a la fase experimental más o menos tranquilo y no tener que hacer digamos, todas estas iteraciones en el laboratorio. Así que básicamente ahora lo que queda es justamente que sea Rodrigo, que yo creo que es la parte más desafiante que el experimental, pero con la posibilidad de proveer una solución a la industria, ¿cierto? Que es única, que no existe en el mundo, por eso tiene una patente exclusiva, y que permite afrontar un problema de dinámico complejo que es la estructura industrial de una manera más eficiente que en el sistema sismo resistente propiamente tal, debido fundamentalmente a que ataca donde se transmiten todas las fuerzas de la superestructura que es la base. Eso por mi parte creo que estoy extraordinariamente a tiempo. Gracias, Miguel. Gracias a ti, Cristian. Súper, súper interesante la presentación. Para mí, que soy del mundo industrial, cada vez está más de moda, ¿no es cierto?, esto de la rehabilitación, overhauling, etcétera, mantenimiento. Así que agradecemos mucho esta presentación y efectivamente estuviste justo en el tiempo. Así que muchas gracias, Cristian. Ustedes. Les recuerdo nuevamente, hagan sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas. Una vez que terminemos la tercera y última presentación, vamos a tener un panel de discusión donde vamos a planteársela a los expositores. Así que, siguiendo con este conversatorio, dejo con ustedes a nuestro tercer y último expositor, Claudio Frings, quien dictará la charla Diseño, Fabricación y Suministro de dispositivos para disipación de energía. Claudio es ingeniero estructural de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizó su tesis de maestría en ciencias sobre modelamiento multifísico y comportamiento experimental de amortiguadores viscosos, también en la misma casa de estudio bajo la supervisión del profesor Juan Carlos de la Llera. Desde el año 2014 trabaja en la empresa chilena Nuyuntec, especializándose en el diseño y fabricación de dispositivos para protección sísmica, tales como aisladores elastoméricos, péndulos friccionales, disipadores metálicos y amortiguadores viscosos, y además en el desarrollo de nuevas tecnologías para la reducción de vibraciones. Actualmente es gerente técnico de Nuyuntec y ha participado en múltiples proyectos nacionales e internacionales de aislamiento sísmico y de infraestructura que considera dispositivos de disipación de energía. Nuevamente, aprovecho de agradecer a Claudio mucho tu participación y eso, te doy el micrófono. Ya. Muchas gracias, Miguel, por la oportunidad. Voy a compartir mi presentación. Ya. Eh, bueno, la idea es que esta charla sea desde el punto de vista del fabricante, un poco distinto a lo que hemos estado viendo en las dos charlas previas. Voy a partir mencionando brevemente la empresa en que trabajo. Nuyuntec es una empresa chilena que se dedica a la fabricación y provisión de sistemas de protección sísmica. Es una empresa que derivó, es una subsidiaria de Sirve, que es la empresa que formaron los ingenieros Carl Luers y Juan Carlos de la Llera de la Universidad Católica. También quisiera mencionar, Nuyuntec no es una fábrica propiamente tal. Nosotros no tenemos maquinaria ni... lo que hacemos es el diseño de los dispositivos, el diseño detallado. Para fabricarlo en maestranzas nacionales con las que estamos asociados y en otros casos asociados con fabricantes internacionales con cuales hemos ido creando lazos para distintos proyectos. Algunos ejemplos de proyectos nacionales e internacionales que hemos desarrollado,
Está el nuevo aeropuerto de Lima, Jorge Chávez, que tiene más de 1000 aisladores elastoméricos. Tenemos bastantes también proyectos de aislamiento en hospitales en Chile. Destaco el Félix Bulnes porque además de tener aisladores, tiene amortiguadores viscosos también. Y también hemos podido llevar a cabo proyectos internacionales como esta torre en Nueva Zelanda, la torre Seascape, que es un edificio habitacional en Auckland, que cuenta con amortiguadores viscosos y toggle braces, que son estos sistemas de amplificación de movimiento para control de viento. Y algunos de estos proyectos los vamos a ver un poco más en detalle durante la charla. La estructura de la presentación, una introducción, después voy a hacer una descripción general del proceso de suministro y después vamos a entrar un poco más en detalle a las distintas etapas y voy a culminar ahí con algunos ejemplos de experiencias que hemos tenido. Entonces, el objetivo es describir el proceso de suministro de los dispositivos, pero desde el punto de vista del fabricante. En el ámbito de la ingeniería estructural, del cual yo también me vi enfrentado también a estas dificultades, a veces hay poca familiaridad con los procesos de manufactura de la ingeniería mecánica y también se ocupan modelos que son bastante idealizados y a veces no representan tan bien el funcionamiento real de los dispositivos. Entonces es bueno entender esta problemática. Entonces, las ventajas de que un calculista pueda conocer mejor el proceso de suministro es que el principal es que se puede optimizar el diseño de los dispositivos, que obviamente es una reducción de costos. Esto también va a afectar los plazos de entrega de los dispositivos. Se mejora la comunicación entre todos los participantes del proceso. Permite enfocar la revisión de los dispositivos y los entregables del fabricante a los aspectos realmente relevantes. Y para el proceso de montaje permite prever cualquier dificultad que se pueda presentar durante esa etapa. Y ya en una etapa posterior a la instalación es facilitar la inspección y eventual mantenimiento que pudieran tener. Y todo esto radica en poder hacer un proceso general más eficiente. De manera general, la etapa de un proceso de suministro está primero la etapa de adjudicación, en que una constructora o el cliente va a licitar la provisión de los dispositivos y en que va a haber un antecedente fundamental, que son las especificaciones técnicas generadas por el calculista y que van a ser el documento base para que los distintos fabricantes puedan generar sus propuestas. Pues lo vamos a ir viendo un poco más en detalle. Después está la etapa de diseño, donde se generan las memorias de cálculo, se establecen los protocolos de ensayo, el plano de fabricación. También se entregan los parámetros de modelación ya más definidos para al ingeniero calculista y vamos a hablar también un poco de estos factores lambda, perdón, que son algo un poco nuevo. Después está la etapa de ensayo, donde existen los ensayos de prototipos y otros ensayos preliminares que puedan ser requeridos según el tipo de dispositivo y que finalmente conducen a la aprobación del diseño por parte del calculista o el ingeniero responsable. Ya con el diseño totalmente aprobado se entra netamente en la etapa de fabricación, donde ya estamos en la producción en serie de los dispositivos. Aquí se desarrollan los ensayos de control de calidad en el laboratorio si son requeridos y también se genera la documentación de calidad referente a la fabricación. Finalmente pasamos aquí a la etapa de instalación, donde se hace el montaje en la obra en base a un procedimiento que es generalmente provisto por el fabricante y finalmente una etapa de mantenimiento e inspección. Ya, en la etapa de adjudicación tenemos este documento de especificaciones técnicas, que es el documento fundamental donde el calculista va a plasmar todos los requerimientos técnicos de los dispositivos y del sistema de disipación para el fabricante. Este documento es súper importante porque entre mejor sea, mejor van a ser las propuestas en términos del desempeño y de los costos también.
Entonces, las especificaciones finalmente tienen un impacto decisivo en el costo y en el tiempo de un proyecto. Lo ideal sería de que haya un contacto en una etapa más o menos temprana del diseño entre el ingeniero responsable y los fabricantes, ¿ya? Algunos ejemplos de las cosas que debe tener una especificación son las propiedades mecánicas nominales, los rangos de aceptación de las propiedades mecánicas, las capacidades máximas, desplazamiento, fuerza, energía y también, por ejemplo, potencia, que es algo que quizás no pensamos mucho, pero es en la cantidad de tiempo que hay que disipar cierta cantidad de energía, condiciones esperadas de operación, temperatura, humedad, que tiene que ver con la corrosión, el nivel de precisión requerida en las conexiones puede ser importante, las cargas para distintos casos y combinaciones, los criterios generales que el calculista quisiera ocupar en el diseño, los factores de seguridad, limitaciones geométricas que puedan existir para el diseño de los dispositivos, los ensayos requeridos de acuerdo a las distintas normas y los criterios de aceptación para esos ensayos, la documentación de control de calidad requerida y, por ejemplo, el nivel de protección a la corrosión. A veces no es tan recomendable incluir, por ejemplo, especificaciones que tienen geometrías totalmente definidas y que tienen poca flexibilidad en términos de variar algunas cosas. Por dar un ejemplo súper simple, una vez nos tocó diseñar unos dispositivos TADAS que el espesor de la placa de las placas triangulares era de 30 milímetros. Y ese espesor, por ejemplo, no es un espesor comercialmente tan disponible como son 28 milímetros o 32, por ejemplo. Pero como ya estaba y en el fondo aceptaban las especificaciones, hubo que mantenerlo y eso generó un aumento del costo del dispositivo que pudo haber sido evitado si se hubiera optimizado el diseño. No sé, ese tipo de cosas, cosas que restrinjan mucho el diseño, finalmente van a limitar la capacidad de los fabricantes de optimizar los diseños y optimizar los costos. Entonces hay que tener cierto equilibrio. Un ejemplo de un tipo de cosa que nos gustaría ver en la AET es, en vez de especificar, por ejemplo, un sistema de pintura específico con productos comerciales, ciertas marcas, sería mejor especificar una categoría, por ejemplo, de esta norma de la ISO 12944, en que cada categoría, por ejemplo, la categoría C5, indica ciertos requerimientos que deben tener el sistema de protección corrosiva, por ejemplo, espesores, volumen de sólidos, y eso le da libertad al fabricante para, dentro de esos parámetros, elegir los productos que les sean más accesibles de adquirir. Ya, luego también ya en la etapa de diseño, esto quería mencionarlo también, que es algo que va a aparecer en las normas a futuro, que ya está en la norma ASC, y que la 2745 nueva, por ejemplo, también va a aparecer, que son esta precalificación del fabricante, en que existen estos factores lambda que son para la modificación de las propiedades mecánicas. ¿Ya? Aquí voy a explicarlo un ejemplo para aisladores elastoméricos, pero la idea es análoga para disipadores. En el fondo, va a haber una condición, va a haber condiciones límites máximas y mínimas en análisis de la estructura, que va a ser la condición upper bound y condición lower bound, en el cual el calculista va a analizar ambos casos que van a ser de una envolvente de los casos para los cuales la estructura está diseñada. Entonces, estos parámetros de modificación, lambda max y lambda min, son a su vez una combinación de distintos parámetros que tienen que ver con, por ejemplo, lambda e, efectos medioambientales y de envejecimiento, el parámetro lambda test, que tiene que ver con variaciones observadas durante el desempeño de un dispositivo, por ejemplo, efectos debido al calentamiento histerético, efectos de velocidad, por ejemplo, efectos de velocidad en el coeficiente roce, cosas así. Y lambda spec, que considera las variaciones en las tolerancias de fabricación que tienen los dispositivos. Obviamente los dispositivos no van a quedar todos exactamente iguales y va a haber cierta dispersión en sus propiedades mecánicas. Entonces, acá vemos, por ejemplo, que la norma de la ASC limita
estos factores y con estos son los que diseña el calculista, por ejemplo, el lambda max a 1,2 y el lambda min a 0,85. Y luego el fabricante tiene que presentar sus respaldos de que sus valores lambda están dentro de estos límites, con lo cual se asegura de que la condición envolvente que analizó el calculista cubre la provisión de los dispositivos. Ya, y también, bueno, en la etapa de diseño entramos ya a una parte más específica de los dispositivos, un poco lo que mostraba Cristian. Hay una parte de diseño mecánico, por ejemplo, aquí tenemos un disipador TADAS en que se hizo un modelo de elementos finitos para analizar la flexión de la placa base y la peineta, como llamamos. Estos análisis y diseños que pueden ser específicos para cada tipo de dispositivo conducen a planos de fabricación. Estos planos de fabricación van a contener tolerancias generales y tolerancias específicas, que luego, por ejemplo, las tolerancias más específicas puede ser recomendable revisarlas durante el proceso de control dimensional y control de calidad de los dispositivos. Entonces aquí se van a indicar, por ejemplo, qué cosas son importantes de controlar durante ya el proceso de fabricación en serie. Aquí tenemos otro ejemplo de un análisis que se hace en una etapa de diseño. Esto sería de un amortiguador viscoso. Acá, por ejemplo, esto es un modelo que tiene simetría axial, entonces esto rota en torno a ese eje, y lo que se analiza ahí es el calentamiento del fluido a medida que este pistón que se ve acá va moviéndose y va generando la disipación de energía, a su vez, este calentamiento del fluido genera un aumento de presión dentro de este cilindro, y con ese aumento de presión calculado uno llegaría a diseñar las paredes, el espesor de pared de este cilindro. Entonces, por ejemplo, este modelo acá se ve el aumento de la disipación de energía a medida que se va moviendo el pistón y el consiguiente aumento de presión interna. Por ejemplo, ese es un proceso que hacemos para diseñar el espesor de pared de un amortiguador viscoso. Ya, luego de la etapa de diseño, entramos a la etapa de ensayos ya. Algunos dispositivos van a requerir ensayos especiales, que generalmente no son normativos. Por ejemplo, para el caso del TADAS, hemos hecho ensayos de placas unitarias, no del conjunto completo, sino que un ensayo preliminar de solo una placa del dispositivo para analizar bien sus propiedades mecánicas, y luego con esa información poder llegar al diseño del dispositivo final con todas las placas. También están los ensayos de prototipo, que como veíamos en una presentación anterior de la 3411, la idea general de los ensayos de prototipo es ensayar los dispositivos a su capacidad límite para verificar su resistencia y además verificar sus propiedades mecánicas. Un aspecto importante por el cual también es recomendable tener un contacto temprano con los fabricantes es poder conocer las capacidades de los posibles laboratorios donde se vaya a ensayar. Por ejemplo, la fuerza máxima, el desplazamiento máximo, la velocidad máxima que se puede alcanzar en un laboratorio de ensayo. Generalmente el aspecto más restrictivo es la velocidad, porque la velocidad requiere ciertas potencias de bomba y cosas así que son más caras y más complicados de encontrar laboratorios que puedan alcanzar altas velocidades. Y esto puede tener un impacto significativo en el costo y tiempo de suministro, porque el arriendo de un laboratorio en Estados Unidos puede ser igual de caro que la provisión de todos los dispositivos. Entonces, por eso es importante tener eso en cuenta. Un resumen de los ensayos de prototipo para los dispositivos de categoría 2 de ENDAL 3411. Tenemos los dispositivos dependientes de velocidad, que serían, por ejemplo, los amortiguadores viscosos. Se hacen 10 ciclos al desplazamiento máximo del sismo máximo posible a distintas frecuencias en relación a la frecuencia fundamental de la estructura, llegando hasta 2.5 veces la frecuencia fundamental.
También hace un ensayo a la velocidad máxima, donde se generaría la fuerza máxima del dispositivo y se podría verificar su resistencia. Y también un ensayo de cantidad de energía disipada, para la cual se puede ocupar una señal sísmica proveniente del modelo de análisis, en que uno toma una señal de desplazamiento, por ejemplo, en el dispositivo más exigido, y esa misma señal se pone en el actuador dinámico del laboratorio y se evalúa la capacidad de disipación de energía del dispositivo en comparación al modelo. Aquí, por ejemplo, voy a mostrar un ejemplo de un ensayo de un amortiguador viscoso en el cual se sometió a una señal de desplazamiento sísmico de un modelo. Ya, este es un ensayo que se hizo en Estados Unidos, en la Universidad de Lehigh. Aquí está la comparación entre la curva experimental, que es la azul, y la curva roja, que es el modelo. Y la idea aquí es verificar que se disipe una cantidad de energía similar a la que se está suponiendo en el modelo, lo cual se cumplió bastante bien en este ejemplo. Bueno, eso me lo voy a saltar por tiempo. En la etapa de fabricación, como decían, a veces como ingenieros estructurales tenemos poca familiaridad con las maquinarias que se ocupan para los procesos de manufactura. En general, el proceso más tradicional es el mecanizado por arranque de viruta, en que tenemos las típicas máquinas que son el torno y la fresadora. El torno, en que tenemos se somete una pieza, se rota en un eje y va una herramienta removiendo material, y en el caso de la fresadora se mantiene fija la pieza y la fresa va removiendo material. Tenemos corte, que puede ser por procesos de oxígeno, plasma y láser, y cada uno de estos tipos de procesos va a tener distintos niveles de precisión, distintos niveles de acabado de la superficie. Entonces puede ser importante conocerlos. Y también tenemos la soldadura en taller, la típica de la soldadura al arco eléctrico, y tenemos MIG y TIG también. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un cilindro, un amortiguador viscoso en un centro de mecanizado CNC. Eso no lo mencioné, de que hay dos tipos generales de máquinas: las máquinas tradicionales, que son las más antiguas, que son un poco más artesanales en el fondo, donde el operario está prácticamente a mano, tomando las medidas y lleva las piezas a la fabricación, o sea, las tolerancias requeridas. Y están estas máquinas más modernas, que los CNC, que idealmente uno del modelo tridimensional que tenga de su pieza, por ejemplo un archivo CAD o alguno de estos software, se lo pasa directamente a la máquina, y la máquina lo genera a partir de ese mismo archivo, minimizando las posibilidades de errores y de imprecisiones en la fabricación. También en la etapa de fabricación está toda la generación de documentación de calidad. En este documento, hay un dossier de calidad que incluye toda la documentación respectiva, controles dimensionales, de tolerancia, procedimientos de soldadura, el PQR, el WPS, la certificación de los soldadores, certificado de los materiales, medición de espesores de pintura,
Y todas esas cosas van en un dossier de calidad que entrega el fabricante. Luego está ya la etapa de instalación en que va a haber un procedimiento de montaje recomendado por el fabricante que probablemente va a ser específico para cada proyecto y para cada tipo de dispositivo. Generalmente en los proyectos de disipación de energía hay menos impacto en el avance de la construcción que en el aislamiento sísmico, porque como están en la base los aisladores no pueden seguir construyendo para arriba. Pero también requiere una coordinación, obviamente, con la constructora. Dentro de nuestra experiencia, algo que ha sido positivo es el uso de dummies para protegerlos durante la etapa de montaje. En vez de montar los dispositivos, se montan estos dispositivos que simulan la geometría del dispositivo final, por ejemplo, en este caso de amortiguadores viscosos, pero que son postizos en el fondo y que después se reemplazan por el dispositivo definitivo. Aquí hay un ejemplo de una secuencia de instalación, pero me lo voy a saltar por tiempo. Finalmente está la etapa de mantenimiento e inspección. Como decía Rodrigo en la primera presentación, los dispositivos de disipación de energía en general no requieren mantenimiento y deberían tener una vida útil mayor a 50 años. De todos modos, la 3411 requiere contar con un acceso para la inspección y un eventual reemplazo de todos los dispositivos. El fabricante va a proveer un protocolo de inspección donde se va a establecer la periodicidad, qué aspectos críticos revisar dependiendo del tipo de dispositivo. Bueno, ahí el fabricante debería definir las causas más probables de deterioro para que esas sean las que se revisen durante un proceso de inspección. Cuáles son las acciones requeridas durante este levantamiento y monitoreo de la estructura si es requerido. Ahora voy a bien rápido presentar algunos ejemplos. Este es el proyecto que mencionaba al principio, es la Torre Seascape en Nueva Zelanda, que es un edificio residencial de 56 pisos, que tiene 28 amortiguadores viscosos con estos toggle braces, que son amplificadores de desplazamiento, que son los que se ven ahí en esta, de aquí para arriba, por este lado. Estos dispositivos son para control de viento. La idea es que se agregó esta disipación suplementaria o sea, de disipación de energía para disminuir los niveles de aceleración bajo el umbral de confort humano, que distintas normas establecen distintos valores. Por ejemplo, la ISO 101-27 lo establece en 7.7 miliGes. Entonces, la idea de estos dispositivos es que para vientos con periodo de retorno, un año, por ejemplo, que son vientos bastante usuales, la aceleración en los distintos pisos de este edificio no supere dicho umbral. Para poder aprovechar más las capacidades de disipar energía de los amortiguadores, se implementó este sistema de amplificación, en que hay un mecanismo articulado con un ángulo y que en el fondo transforma el drift, que es bastante bajo para el viento con periodo de retorno un año, en una amplificación mayor del amortiguador y así poder disipar más energía. Esto, mira, por último, para terminar, voy a hablar de los ensayos. Estos fueron los ensayos de los amortiguadores viscosos que se hicieron en DICTUC, en Chile. Estos amortiguadores fueron fabricados 100% en Chile. El protocolo de ensayos de prototipo, donde se siguieron un poco lo que vimos recién de la norma 3411, aplicamos eso en general. En este caso también se hicieron ensayos de viento en que se sometía a 2000 ciclos para distintos niveles de frecuencia y amplitud. Esta fase B, por ejemplo, es un viento con periodo de retorno 1000 años, es un viento extremo. Entonces la idea es que el dispositivo fuera capaz de resistir esa tormenta. Y para la fase C, que es más de operación, pueda cumplir con las propiedades mecánicas requeridas, que es por ejemplo este caso de acá, que vemos desplazamientos de 2 milímetros y que estuviera dentro de más o menos 15% respecto a las propiedades nominales. Eso.
Pues, en virtud del tiempo, bueno, no voy a hablar más de este proyecto y ceder la palabra para las preguntas. Muchas gracias, Claudio. Súper interesante todos los desarrollos y que esto no sea solo una mirada sísmica, sino que también puede tener usos para otras excitaciones, digamos. Desde ya agradecemos a todos los expositores que han participado, Claudio, Cristian y Rodrigo, y que han hecho posible este tercer conversatorio de ICE en el año 2024. Los invito a los tres a que prendan sus cámaras para que demos paso a revisar algunas preguntas que nos han desarrollado los auditores y quienes nos acompañan en esta tarde. Eh, Tengo un set de preguntas, se las voy a ir preguntando de manera directa a cada uno de ustedes, con nombre y apellido, digamos. ¿Ah? Primero para Rodrigo. Gastón Fernando A. hizo bastantes preguntas, así que agradezco desde ya la participación, Gastón. Eventualmente no las vamos a poder ver todas, pero ahí, como muy amablemente Rodrigo dio su mail, eventualmente pueden quedar en contacto. La primera dice lo siguiente: ¿existen casos prácticos de edificios con aislación basal y que perdón, de manera suplementaria amortiguadores viscosos? Y en dicho contexto, ¿qué norma chilena debería hacerse cargo de esta solución de sistema de protección híbrido? Sí, hola Gastón, gracias por la pregunta, espero que estés bien. La verdad es que la norma, la 3411, en su alcance creo que especifica que el diseño del disipador hay que hacerlo para las demandas de la 2745, porque es en esencia lo que gobierna la respuesta de un puente. Ahora, o una estructura en realidad. Y en Chile, la verdad que no ha sido muy común usar esos sistemas combinados, fundamentalmente por temas de costo, ¿ya? Lo hemos intentado en algunos puentes en particular. Y la verdad es que poner disipadores en paralelo con aisladores duplica el precio. Entonces, la verdad es que no ha resultado muy viable. Y la verdad que también es que en Chile los niveles de desplazamiento que resultan de aplicar la 2745 son súper razonables. Entonces, hasta ahora no he visto proyectos en que haya sido necesario incorporar disipadores viscosos en adición al histerético que pueda salir de un núcleo de plomo o de un aislador friccional. Pero en mi opinión sale de la 2745, digamos. Súper, muchas gracias, Rodrigo. Eh, para Cristian, René Jorquera, que normalmente nos acompaña en estas actividades, dar las gracias por el conversatorio y plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo se incorpora este sistema a una estructura existente? Le interesa saber a René si que ustedes han hecho análisis de constructibilidad para ver qué tan factible es instalar estos dispositivos dentro de las plantas industriales. Sí, muchas gracias, gracias René. Eh, Absolutamente, o sea, una de las grandes virtudes de poder trabajar en este tipo de cosas, en el desarrollo, en una empresa de ingeniería multidisciplinaria, es que tiene que pasar las pruebas de fuego de varias visiones, y una de esas, la más importante, dado que esto está orientado, ¿cierto?, al retrofit, es constructibilidad. Entonces, la forma de instalarla, ¿cierto?, tiene que ver con segregar un área muy local, ¿cierto?, de la estructura, que es básicamente la placa base. Y por supuesto, aquí existen todas las posibles variaciones, desde que el anclaje esté muy dañado hasta que esté sano, y naturalmente voy a hablar a que esté sano, ¿cierto? Y ese anclaje básicamente se corta en terreno y se le ponen estas coplas que permiten hacer las extensiones de los pernos de anclaje, y a su vez conectan las placas friccionales, ¿cierto? Eh, y eso en términos de constructibilidad se ha establecido como, digamos, como una tarea no solo factible, porque, digamos, requiere actividades que se hacen de manera más o menos cotidiana en terreno, que es el hilado del perno de anclaje cortado, ¿cierto? La instalación de las coplas, para la instalación de las coplas, y de ahí para arriba son puros elementos que se ensamblan en terreno porque vienen hechos para que así sea, digamos. Entonces, hay un análisis de constructibilidad, pero no solo un análisis de constructibilidad de la construcción, que es bastante simple, sino que además hay un análisis del tiempo de instalación. ¿Y por qué es vital el tiempo de instalación? Porque tiene que ser extraordinariamente competitivo versus cualquier clase de refuerzo. Y esto es mucho más rápido que solo incluso poner el andamiaje necesario para hacer cualquier refuerzo.
Entonces, en ese sentido, por supuesto que se hizo, súper buena pregunta, tingente totalmente, y efectivamente como la gran ventaja es esa, o sea que es un sistema de fácil instalación en terreno. Ahora, tanto todas las variantes como decía, podría requerir reparaciones, que esté dañada la placa base, que haya un problema en los anclajes y cosas que uno se podría encontrar en terreno, y eso habría que resolverlo caso a caso, pero en un caso más o menos normal debería ser bastante simple, digamos. Gracias, Cristian. Claudio, consultan por aquí, pregunta anónima, si es que hay proyectos en los que tú participaste donde fue necesario quizás implementar o usar software más sofisticado y no los típicos software comerciales, no los voy a indicar, pero no los típicos software comerciales que comúnmente ocupamos en oficina, u otros típicos de la práctica ingenieril. No sé si nos puedes comentar un poquito respecto a ello. Sí, bueno, por ejemplo, en el análisis ese que mostré del amortiguador viscoso y del aumento de temperatura y presión, claro, eso tuvimos ese análisis está hecho en un software con un módulo de dinámica de fluido. Entonces, para poder hacer la representación del flujo del aceite dentro del amortiguador. Entonces, claro, efectivamente para cierto análisis más específico hay que ocupar software de simulación que son bastante más específicos de los típicos que ocupamos en estructura. Sobre todo para hacer este tipo de análisis, por ejemplo, multifísico, porque en el fondo esta dinámica de fluido genera un calentamiento del fluido por la viscosidad del mismo fluido y al mismo tiempo esta generación de calor, este calor se va transmitiendo por el fluido y además a las partes metálicas del amortiguador. Entonces, al mismo tiempo se está resolviendo las ecuaciones de dinámica de fluido y de transmisión de calor en las partes metálicas del amortiguador. Eso. Gracias, gracias, Claudio. Voy con una segunda para Rodrigo. Rodrigo, nos preguntan, anónimo, sobre los ensayos de componentes y sistemas con dispositivos de disipación de energía. La pregunta es la siguiente. ¿Todos los dispositivos deben ser ensayados antes de ser instalados o solo una parte? ¿Dónde se deben realizar los ensayos? ¿En Chile o en el extranjero? Y si existe algún tipo de dispositivo precalificado, pseudo conexión, diga momento, que no requiera ensayo. Buena pregunta, Anónimo. La verdad es que la mayoría de los fabricantes, en el caso de las diagonales con pandeo restringido, ya tienen todos los ensayos hechos. ¿Ya? Y cuando uno les manda un diseño, le mandan el paquete técnico que certifica que ya se hicieron los ensayos a nivel de subsistemas y a nivel de componentes. Entonces no se hacen proyectos específicos. Lo que sí se hace, en el caso de los BRB, es el ensayo ¿cómo se llama?, de control de calidad de los aceros. ¿Ya? Se sacan las muestras, los huesos perros, se les verifica la deformación última, se les verifica ¿cómo se llama?, la tensión de rotura y todos los parámetros que se requieren, digamos, para verificar que cumple con ¿cómo se llama?, con el estándar STM. ¿Ya? Eh, Dispositivo así que se encuentren precalificados no conozco, ¿ya? Yo en particular en todos los proyectos que he hecho he tenido la costumbre de solicitar el ensayo del 100% de la producción, ¿ya? En particular con disipadores friccionales, por ejemplo, o disipadores viscosos, ¿ya? Y siempre me lo han hecho, la verdad, sin costos adicionales, ¿ya? En general se desarrollan en las instalaciones de los fabricantes o bajo la supervisión y bajo la supervisión del equipo de diseño o del propietario. Súper, clarísima la respuesta. Aquí cometí un error, Rodrigo. Esta también era de Gastón. Lo había notado mal yo. Ah, Y es Gastón gracias, ahí, Gastón. pero Lanzando bueno. cuchillos. Oye, la segunda voy a hacer una más a Cristian y una más a Claudio en honor al tiempo, para respetar los tiempos que habíamos previamente indicado. Cristian, creo que esta sí era anónima. ¿Cómo conversa o cómo se relaciona, mejor dicho, la guía de análisis basado en desempeño que publicó el 2017 Achicina en conjunto con NSH 433 y 2369 para verificar el desempeño de estructuras
equipadas con estos dispositivos, vale decir, los análisis especiales, por ejemplo, de 2369. Eh, Hay criterios simulados o no simulados para evaluar el desempeño de los dispositivos, de la estructura metálica, métricas de riesgo, resiliencia, etcétera. No sé si puedes expresar algo respecto a esto. Sí, buena pregunta. En particular, respecto, como un poco lo decía antes, siento que la guía de Chisina tiene este tema de los espectros que no son representativos de la amenaza y cae un poquito en lo mismo, sobre todo para proyectos industriales que requiere, ¿cierto? Un estudio de amenaza para poder hacer una representación más fidedigna de la demanda sísmica en el sitio. Y como que entra en la misma lógica, digamos, y está orientado fundamentalmente a edificios más regulares, de hormigón. Entonces, como que al menos en lo que yo he hecho, que es totalmente industrial, tiene un enfoque, yo diría, distinto, no es como el campo de aplicación. En el campo de aplicación industrial, creo que los lineamientos que da la 2369-2023, que básicamente son los mismos que van a ver para esta nueva versión, que no es algo que no se tocó, digamos, es súper, es un paso hacia adelante bastante importante porque, como digo, lo primero que permite es tener espectro objetivo basado en la amenaza del sitio. Y ahí la selección de registro digamos, aterrizar el proyecto a la realidad sísmica del sitio o de la planta ya es un paso gigante para adelante y permite hacer verificaciones mucho más precisas. En términos de la modelación estructural, la 3411 sí da bastantes lineamientos de cómo hacerlo, ¿eh? Igual siempre es bueno ahí mirar la práctica internacional respecto de cuándo pueden haber modos de falla simulados, no simulados, de qué se tiene que mirar explícitamente. En general, cuando los elementos tienen modos de falla eh, garantizablemente dúctiles, ¿cierto? Fallas por flexión, por pandeo, cosas de ese tipo, uno utiliza propiedades esperadas, ¿cierto? Y los phi igual 1, si no, ya tengo que empezar a hacer cierta verificación y castigar esa resistencia. Si es una cuestión que tiene un impacto sobre el comportamiento estructural, puede ser que sean modos pero que tengan la capacidad de propagarse, o que tengan que ser modos de falla explícitamente simulados. Por el contrario, si es un modo de falla que básicamente gatilla el fin del análisis o que un precursor de colapso podría ser un modo de falla no simulado también. Es súper dependiente de lo que estemos haciendo, o sea, es súper dependiente y será totalmente diferente si estamos haciendo, por ejemplo, una nave de proceso, si estamos haciendo un edificio de soporte de un cajón o un estanque. Entonces, ahí no creo que haya una guía ni una norma que pueda abordarlo en esa profundidad, pero sí creo que el 8411 tiene algunos lineamientos generales en términos de la modelación que permiten dar una guía hacia dónde mirar en esa dirección, e insisto, siempre es bueno complementarlo con la guía internacional. Eso más o menos lo que podría decir. Muchas gracias. Claudio, voy a vincular una pregunta generada por José Cofré y por Hugo Bodilla en una. No están muy relacionadas, pero creo que las dos son interesantes y relativamente cortas como para poder abordarlas por ti. La primera dice relación si es que han tenido la necesidad de cambiar dispositivos en algún proyecto luego de algún evento sísmico y cuál es el criterio para la modificación, ¿vale? Es decir, cómo ustedes de alguna forma, si es que les ha tocado, han discriminado si es necesario o no hacer la modificación, ya sea por observación, alguna métrica, etcétera. Y lo segundo, que es lo que planteaba Hugo, dice relación con la variabilidad de los ensayos, ¿vale? Es decir, cómo ustedes controlan eventualmente la variabilidad de las respuestas que obtienen en el ensayo y cómo se vincula eso eventualmente con las especificaciones técnicas que se desarrollan durante las etapas de ingeniería. Ya, a ver, bueno, la primera pregunta, no nos ha tocado cambiar algún dispositivo luego de un sismo. Tampoco hemos tenido muchas como pruebas para los dispositivos, entonces no ha ocurrido eso, pero como mencionaba, distintos dispositivos van a tener distintos eh, aspectos más críticos que observar. Por ejemplo, teóricamente un amortiguador viscoso no tendría ningún problema después de un sismo porque su capacidad cíclica es bastante grande, por ejemplo.
ahí uno lo que tendría que observar, por ejemplo, es que no haya filtraciones, que no se haya roto algún sello, algo así. Pero un buen dispositivo no debería tener ningún problema. Pero, por ejemplo, un dispositivo metálico como un TADAS, por ejemplo, ese tipo de dispositivo sí va a tener como un límite de ciclos al cual va a soportar antes de que se empiece a fisurar o algo así. Entonces, por ejemplo, en un dispositivo TADAS, después de varios sismos, uno, por ejemplo, iría en busca de fisuras o signos de que hay algún como inicio de fractura en las placas metálicas. Entonces, es bastante dependiente del tipo de dispositivo, las cosas que uno va a tener que ir a observar. Respecto a la pregunta de los ensayos, en general, la variabilidad de los ensayos va a venir, el rango de aceptación va a venir definido en las especificaciones técnicas eh, por el calculista. Ahora, esto que mencionaba sobre los factores lambda, sobre los factores de modificación de propiedades, va un poco a ordenar esto. En el fondo, lo hace más, establece como criterios más estandarizados a los cuales ceñirse. Y por ejemplo, está el lambda spec que tiene el fabricante para la variabilidad en la fabricación de sus ensayos. Entonces, como mencionaba, lo importante es que el lambda total de un fabricante, al combinar todos los efectos, envejecimiento, fabricación, ensayo, esté dentro de los valores envolventes que usó el ingeniero calculista en su análisis. Entonces, a partir de eso, se van definiendo estos rangos de aceptación. Por ejemplo, el lambda spec para los ensayos de propiedades mecánicas, como podría ser un ensayo prototipo. eh, y la idea es que el fabricante los defina, esos sean aceptados por el calculista, y que luego sus ensayos demuestren estar dentro de esos límites que se, que se establecieron, en este caso en la especificación técnica del calculista. Genial. Muchas gracias, Claudio. Y muchas gracias a los tres, la verdad. Antes de finalizar, agradecemos nuevamente a nuestros auspiciadores: BSL, Simpson Strong Time, Melón Hormones, Contec, ASA, Cabe y Mayeva. En particular, Mayeva, dentro de toda su lista de productos, cuenta también con una sección específica de dispositivos de disipación que eventualmente ustedes podrían estar interesados en conocer. Todos estos auspiciadores hacen posible el desarrollo de todas las actividades que desarrolla la asociación, así que siempre estamos muy agradecidos de ellos. Los dejamos cordialmente invitados a las próximas actividades de AICE que estaremos anunciando a través de nuestro boletín semanal y a través de nuestras redes sociales. ¿Bien? Les pedimos por favor que tomen un minutito de su tiempo y contesten una breve encuesta que se está proyectando a través del código QR que ustedes están viendo en este minuto. Para nosotros es sumamente importante conocer su opinión, ya que nos permite ir mejorando cada día más y tener una relación directa con ustedes de respecto a lo que ustedes estén interesados de ir desarrollando en la asociación. Vamos a dejar unos 30 segundos más el código. En la medida que van contestando, les comento que hay algunas preguntas que no alcanzamos a contestar. Agradecemos desde ya el interés. Aquellas preguntas que han sido, que podemos identificar quién las ha generado, se las vamos a enviar a los distintos expositores para que ellos evalúen eh, si las responden o no, o se pongan en contacto con ustedes. Ahora sí, nos despedimos dando nuevamente las gracias a nuestros invitados Rodrigo, Cristian y Claudio por haber compartido su tiempo, su conocimiento y esperando que este conversatorio haya sido de interés para todos quienes nos acompañaron hoy. Que tengan todos una muy buena tarde y una gran semana. Los esperamos en nuestras próximas actividades de AICE. Hasta pronto, cuídense mucho.
Chao, chao. Chao a todos. Gracias. No, estén Chao, a todos, bien, gracias. gracias. Chao, chao.